Queridos hermanos, qué bendición poder compartir este tiempo juntos. Qué hermoso es saber que, aunque estemos en distintos lugares, el Espíritu de Dios nos une a través de su palabra y su presencia. Hoy quiero hablarte al corazón, como un amigo, como un pastor que también camina, tropieza, se levanta y busca cada día entender más el propósito de Dios en medio de este mundo tan lleno de ruido, deseos y confusión. Déjame comenzar contándote algo que me pasó hace unos años. Iba caminando por el centro de la ciudad, un día común, con muchas cosas en mi mente. Ya sabes, esas temporadas en las que no sabes si estás haciendo las cosas bien, si el rumbo que tomaste es el correcto. Pasé por una librería cristiana y sin pensarlo mucho, entré. No buscaba nada en particular, solo escapar un poco del bullicio de la calle. Me detuve frente a una estantería llena de libros devocionales y uno en especial me llamó la atención. El título decía, Más allá de lo que deseo, está lo que Dios quiere. Y algo se encendió en mí. En ese momento entendí que Dios quería decirme algo. No por el libro en sí, sino por la frase. Me senté en una banca y me quedé allí, meditando. Me di cuenta de cuántas veces en mi vida he confundido mis propios deseos con la voluntad de Dios. Fue a partir de esa experiencia que nació esta reflexión. Por eso el título de hoy es ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en medio de tus deseos y dudas? Porque seamos honestos, todos enfrentamos ese dilema. Queremos agradar a Dios, pero también tenemos anhelos, planes, sueños, y no siempre es fácil saber si lo que queremos está alineado con lo que Él quiere para nosotros. A veces dudamos, nos frustramos, incluso oramos sin saber exactamente qué pedir. Pero hoy vamos a hablar de eso, con calma, con la guía del Espíritu Santo, con la palabra en el centro, para que podamos aprender a caminar con sabiduría. Y lo primero que quiero decirte es esto. Dios sí quiere revelarte su voluntad. No es un secreto reservado para unos pocos. No es un mapa escondido que solo encuentran los más santos. Dios quiere que tú sepas qué camino seguir, qué decisión tomar, qué pasos dar, pero también quiere que lo busques a Él más que a las respuestas. Porque el verdadero discernimiento nace de la relación con Él, no del análisis frío de las opciones. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira qué belleza. La voluntad de Dios no es algo que temer. Es buena, es agradable, es perfecta. El problema es que muchas veces no estamos renovando nuestra mente, sino que estamos llenos de pensamientos del mundo, de voces externas, de presión social, de miedo o de ansiedad. Y desde ese lugar es muy difícil discernir. Por eso, el primer paso para entender la voluntad de Dios es renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra. No hay otro camino. Cuando tú te llenas de la palabra, tus pensamientos se alinean con los de Dios. Comienzas a ver como Él ve, comienzas a sentir como Él siente. Y entonces, lo que antes era confuso, empieza a aclararse. También quiero que pienses en esto. No todo deseo que tú tienes es malo. Dios te creó con emociones, con sueños, con pasiones. El problema no es tener deseos, sino dejar que ellos sean los que guíen tu vida. Hay deseos que vienen del espíritu, y hay deseos que vienen de la carne, y ahí es donde entra el discernimiento. Discernir no es simplemente elegir entre lo bueno y lo malo, sino muchas veces entre lo bueno y lo mejor, entre lo permisible y lo perfecto. Me gusta mucho cómo lo explica el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 a 17. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Esto es profundo, amigo mío, porque a veces oramos para que Dios confirme un deseo que ya decidimos seguir, en lugar de orar para que Dios nos revele si ese deseo es suyo. ¿Te ha pasado que ya tienes la decisión tomada en tu corazón, pero le pides a Dios que la bendiga? Eso no es discernir, eso es manipular, y Dios no se deja manipular, pero sí se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad. Así que la clave está en vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es algo místico o extraño, es algo cotidiano. Es levantarte cada día y decir,
Señor, guía mis pasos. No quiero moverme sin ti. No quiero decidir sin ti. Es aprender a silenciar el ruido interior y exterior para escuchar su suave voz. A veces, discernir la voluntad de Dios requiere tiempo. Y eso nos incomoda, porque vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas ya. Pero Dios no trabaja con prisa. Él forma nuestro carácter en el proceso de espera. Porque muchas veces, más que mostrarte el camino, Él quiere formar en ti la capacidad de caminar con Él. Y cuando hablamos de vivir en la voluntad de Dios en lo pequeño, me refiero a esas decisiones cotidianas que parecen insignificantes, pero que son una oportunidad para honrar a Dios. ¿Sabías que muchas veces el mayor entrenamiento para discernir la voluntad de Dios en momentos cruciales comienza en lo cotidiano? En cómo respondes a una ofensa, en cómo usas tu tiempo libre, en cómo manejas tu dinero, en cómo tratas a tu familia. Son esas pequeñas elecciones las que van moldeando tu corazón y afinando tu oído espiritual para reconocer la voz del Padre cuando llegan decisiones grandes. Jesús mismo nos enseñó esto en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Qué claro, ¿verdad? Si no aprendemos a obedecer a Dios en las cosas sencillas, ¿cómo vamos a confiar en que sabremos obedecerle cuando llegue algo más complejo? Ahora, una de las cosas que más nos cuesta reconocer es que nuestras dudas también pueden ser parte del proceso de discernimiento. A veces pensamos que dudar es fallar, pero no siempre es así. La duda no siempre es falta de fe. A veces es señal de que estamos buscando profundamente, de que no queremos actuar a la ligera, de que deseamos hacer la voluntad de Dios con seriedad. Incluso los grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por momentos de duda. ¿Recuerdas a Gedeón? Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, él dudó. Pidió señales, no una, sino varias veces. Y aún así, Dios tuvo paciencia con él. Dios no lo desechó por dudar. Al contrario, le respondió con amor. Eso me enseña que Dios no se ofende con nuestras preguntas sinceras cuando vienen de un corazón que quiere obedecer. Lo que sí debemos cuidar es no quedarnos estancados en la duda, sino permitir que esa duda nos lleve a una mayor búsqueda de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a discernir si un deseo que tenemos viene de Dios o no? Te voy a dar 3 preguntas clave que pueden ayudarte. Primero, ¿este deseo me acerca más a Dios o me aleja de Él? Si algo que quieres te aleja de la oración, de la palabra, de la comunidad de fe, si te llena más de ansiedad que de paz, probablemente no viene de Dios. Porque Dios no se contradice. Su voluntad nunca te alejará de su presencia. Segundo, ¿este deseo está alineado con los principios de la Biblia? Hay personas que dicen, siento paz con esta decisión, pero esa decisión va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Cuidado con eso. La paz verdadera no contradice la verdad. Si tu deseo implica mentir, engañar, dañar a otros o dejar de hacer lo correcto, entonces esa paz no viene del espíritu, sino de la carne tratando de justificar lo que quiere. Y tercero, ¿este deseo bendice solo a mi ego o también a otros? Dios puede darte sueños grandes. Claro que sí. Él quiere usarte, prosperarte, levantarte. Pero si el centro de tus decisiones es tu propio orgullo, tu deseo de reconocimiento, tu necesidad de aprobación, entonces necesitas ir más profundo. La voluntad de Dios no se trata solo de ti. Se trata de su reino, de su gloria, de bendecir a otros a través de tu vida. Cuando aprendes a hacerte estas preguntas, empiezas a ver con más claridad. No es magia, es madurez espiritual. Dios quiere que seas maduro, que crezcas en discernimiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ves? El discernimiento no se da de un día para otro. Se entrena, se ejercita. Es como un músculo. Cuanto más buscas a Dios, cuanto más obedeces, más afinado estará tu oído para escuchar su voz. Y hablando de la voz de Dios, qué tema tan importante. Porque muchos me dicen, Pastor, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Y la respuesta es simple pero profunda. Dios siempre habla,
pero no siempre estamos escuchando. Él habla a través de la Biblia, sí, pero también a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, a través de la predicación, de una canción, de un hermano en la fe, de una conversación, incluso de una circunstancia. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos con nuestros propios pensamientos y emociones que no percibimos lo que Él está diciendo. Mira lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¡Qué hermoso! Dios quiere hablarte con claridad. Él no es un Dios de confusión, pero tú tienes que entrenar tu oído, y eso requiere intimidad. No hay forma de discernir su voluntad si no pasas tiempo con Él. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Estamos hablando de una relación, no de una fórmula. Dios no te va a dar un paso a paso robótico. Él quiere caminar contigo. Quiere que lo conozcas. Porque discernir su voluntad no es solo saber qué hacer, es saber con quién caminar. Y es en esa intimidad diaria donde empezamos a comprender algo fundamental. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestra lógica, pero siempre es para nuestro bien. A veces lo que Dios nos pide parece ir en contra de lo que sentimos, de lo que deseamos, incluso de lo que otros esperan de nosotros. Pero cuando confiamos en Él, cuando decidimos obedecer, aunque no entendamos todo, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela, todo lo conocido, y saliera hacia una tierra que ni siquiera le mostró desde el principio. Qué locura, humanamente hablando. Pero Abraham obedeció, y esa obediencia lo convirtió en padre de multitudes, en amigo de Dios. Lo que quiero que veas es que Abraham no entendió todo al comienzo, pero confió en aquel que lo llamaba. Eso es discernimiento. No se trata solo de entender, sino de confiar. Proverbios 3:5-6 lo dice claramente. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. ¿Sabes qué significa reconocerlo en todos tus caminos? Significa buscarlo, honrarlo, tenerlo presente en cada decisión, en cada conversación, en cada proyecto. Y cuando haces eso, Él endereza tu camino. Es decir, te guía, te muestra por dónde, te corrige si te desviaste. No te abandona, nunca lo hace. Ahora quiero tocar algo muy importante que también nos afecta al momento de discernir, el miedo al error. Muchos hermanos me han dicho, Pastor, no quiero equivocarme, no quiero tomar una decisión y que luego Dios me diga que me salí de su voluntad. Y entiendo ese temor. Pero también quiero decirte algo que te va a traer descanso. Dios es más grande que tus errores. Si tu corazón es sincero, si realmente buscas agradar a Dios, Él sabe redirigir tus pasos. Incluso si te equivocas, Él puede usar ese error para enseñarte, formarte y aún sacar algo bueno de allí. No tengas miedo de moverte. El discernimiento no es parálisis. Es movimiento con sensibilidad. Es caminar dependiendo del Espíritu, sabiendo que si necesitas corregir rumbo, Dios lo hará con amor. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, no siempre hizo todo bien. Cometió errores graves. Pero ¿sabes qué lo diferenciaba? Su corazón arrepentido, su búsqueda constante de Dios. Por eso en el Salmo 143:10 oraba así. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué oración tan hermosa y tan útil para nosotros hoy. Puedes hacerla tuya cada mañana. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Guíame con tu espíritu. Porque a veces no se trata de una gran revelación, sino de una actitud diaria de obediencia. Y hablando de obediencia, quiero detenerme un momento en algo que muchas veces pasamos por alto. La obediencia precede a la comprensión. Queremos entender antes de actuar, pero muchas veces Dios te pedirá obedecer primero. Es después de dar el paso cuando entiendes por qué era necesario. Es después de soltar aquello que te aferrabas, que comprendes que era un estorbo. Es después de decir sí al llamado que comienzas a ver la provisión. Así actúa Dios.
No porque quiera confundirte, sino porque quiere formar en ti un carácter obediente, humilde, dependiente. El discernimiento no se trata solo de claridad, sino de disposición. Disposición a seguirle, aunque no veas todo el camino. Disposición a rendir tus planes, aunque te cueste. Yo sé que esto no es fácil. A veces nuestros deseos son intensos. A veces nuestras emociones nos gritan que vayamos por un camino, mientras el espíritu nos susurra otro. Y ahí está el desafío. Por eso necesitas estar lleno del espíritu, porque solo con él puedes vencer la carne. Solo con él puedes ver más allá de lo inmediato. Dice primera a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Discernir no es un ejercicio mental, es un acto espiritual. Necesitas estar conectado con Dios. No puedes discernir su voluntad si estás desconectado, si solo oras cuando tienes una emergencia, si no te alimentas de su palabra. La sensibilidad espiritual se cultiva con tiempo, con entrega, con intimidad. Y aquí quiero darte una clave muy práctica. Rodearte de personas sabias y espirituales. Dios muchas veces habla a través de los consejos de otros, pero no cualquier consejo sirve. Tienes que buscar personas que caminen con Dios, que no te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas. Personas que oren contigo, que te confronten con amor, que te acompañen en tu búsqueda. La comunidad de fe es un regalo para discernir juntos. No estás solo en esto. Proverbios 11:14 lo dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y cuando hablamos de esa confirmación en el espíritu, nos referimos a una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Una certeza interior que no siempre elimina todas las dudas, pero sí sostiene el alma. Filipenses 4:7 lo expresa de una manera poderosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es como una brújula interna. Cuando estás conectado con Dios, esa paz te guía. Cuando estás tomando una decisión que agrada a Dios, aunque tengas desafíos externos, hay un reposo interno. Pero cuando vas por un camino equivocado, aunque todo parezca lógico o beneficioso externamente, sientes una inquietud, un peso, una falta de descanso. Hermano, hermana, escucha bien esto. No sigas caminando donde la paz de Dios te ha abandonado. No justifiques un camino solo porque se ve bien, si por dentro estás perdiendo la comunión con el Señor. Esa voz suave, esa incomodidad en tu espíritu, puede ser Dios hablándote. No la ignores. Escucha. Detente. Vuelve al altar. Pregúntale de nuevo. Dios no tiene problema con que vuelvas a preguntar. Él es paciente. Él quiere que lo busques. El salmista decía en el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Notas esa actitud? En ti he esperado todo el día. No es una búsqueda apurada, es una espera perseverante. Dios honra a los que lo buscan con un corazón sincero, aunque se demoren en actuar porque quieren estar seguros de seguirle. Pero también quiero ser claro contigo. Esperar en Dios no es lo mismo que quedarte paralizado por el miedo. A veces disfrazamos la cobardía con espiritualidad. Decimos, estoy esperando la voluntad de Dios, cuando en realidad lo que tenemos es miedo de fallar, miedo al que dirán, miedo a perder algo. Y aquí es donde tenemos que ser valientes. Discernir la voluntad de Dios implica a veces dejar cosas atrás. A veces implica decir no a lo que más deseas. A veces implica cambiar de planes, cortar relaciones, tomar decisiones impopulares. Pero si sabes que es la voluntad de Dios, entonces debes obedecer con fe. Porque lo que viene después de la obediencia siempre es mejor que lo que se deja atrás. Jesús mismo lo vivió. En el huerto de Getsemaní, su alma estaba angustiada. Tenía deseos humanos. No quería sufrir. No quería pasar por la cruz. Y aún así oró con sinceridad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Te das cuenta?
El mismo Jesús tuvo deseos y dudas, pero eligió someter su voluntad a la del Padre. Y gracias a esa obediencia, tú y yo hoy tenemos salvación. ¿Qué ocurrirá cuando tú también sometas tus deseos y dudas a la voluntad del Padre? Quiero invitarte a pensar en esto. ¿Y si tu mayor bendición está justo al otro lado de la obediencia? ¿Y si el camino que ahora temes tomar es el mismo que Dios ha preparado para llevarte al lugar de plenitud que tanto anhelas? Hay una historia en la Biblia que me conmueve cada vez que la leo. La de Felipe y el etíope en Hechos 8. Dios le dice a Felipe que deje un avivamiento, un lugar donde todo estaba yendo bien, y que vaya al desierto, sin explicación, sin un plan detallado, solo obediencia. Y allí, en medio del desierto, encuentra a un hombre que estaba leyendo Isaías sin entenderlo. Felipe se le acerca, le explica, y ese hombre termina bautizado y lleno de gozo. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no obedecía? Si se quedaba en el lugar cómodo, nunca habría tenido ese encuentro divino. Lo que quiero decirte es esto. Discernir la voluntad de Dios no siempre te lleva por el camino más lógico, pero sí por el camino más lleno de propósito. Y no olvides, Dios no solo quiere que conozcas su voluntad, quiere que te transformes mientras caminas en ella. Porque muchas veces el proceso de discernir es también el proceso donde Dios te moldea, donde mata tu orgullo, donde limpia tus motivaciones, donde alinea tus deseos con los suyos. Por eso no te desesperes si todavía no sabes con certeza qué decisión tomar. Dios no está jugando a esconderse. Él se revela en el tiempo correcto. Mientras tanto, mantente cerca, mantente en oración, permanece en la palabra y camina en obediencia con lo que ya sabes que es su voluntad. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que cometemos cuando buscamos dirección? Esperar que Dios nos muestre el destino final antes de dar el primer paso. Pero la voluntad de Dios muchas veces se revela paso a paso, como cuando vas con una linterna en medio de la oscuridad. No ves todo el camino, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Y eso es suficiente, porque cada paso que das con fe te acerca más a su propósito. Y si hoy estás en un punto donde sientes que tus deseos te jalan hacia un lado y tus dudas hacia otro, quiero recordarte algo con todo mi corazón. Dios no te ha abandonado. Ahora quiero que pongas atención a algo que muchas veces pasamos por alto. El proceso de discernir la voluntad de Dios también es una oportunidad para conocer más profundamente al Dios de la voluntad. A veces nos obsesionamos con saber qué hacer y nos olvidamos de preguntarnos, ¿con quién estoy caminando? La dirección de Dios no es solo un destino, es una relación constante. Él quiere que mientras buscas su voluntad, te acerques más a su corazón. Mira lo que dice Jeremías 9:23 a 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta? El Señor no está tan interesado en que acumules información o logros. Él quiere que lo entiendas, que lo conozcas, que en medio de tus decisiones, tus luchas y tus deseos, tú aprendas a ver su carácter, su fidelidad, su paciencia. Entonces, ¿cómo discernimos su voluntad? ¿Cómo lo hacemos cuando el corazón está dividido entre lo que queremos y lo que sentimos que Dios quiere? Aquí entra algo muy importante, el altar personal. El altar es el lugar de rendición. No hablo de un mueble físico, sino de un espacio espiritual donde cada día presentas tu corazón delante del Señor. Romanos 12. Uno nos exhorta diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Discernir la voluntad de Dios comienza cuando colocas tu vida entera sobre el altar. Tus sueños, tus planes, tus emociones, tus temores, todo. Cuando haces eso, tu mente comienza a alinearse con la mente de Cristo. Mira el siguiente versículo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. ¿Ves la secuencia? Primero te entregas, luego renuevas tu mente, y entonces puedes discernir su voluntad. Todo empieza con rendición, porque si no estás dispuesto a soltar lo que no viene de Dios, difícilmente podrás recibir lo que sí viene de Él. Y aquí quiero decir algo con mucho amor, pero también con firmeza. Hay deseos que parecen inofensivos, incluso nobles, pero no son de Dios para ti. Y si no estás dispuesto a rendirlos, pueden convertirse en un obstáculo. No porque sean malos en sí, sino porque no son parte del plan que Dios diseñó para tu vida. Por eso David oraba así en el Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabía que su corazón podía engañarlo. Por eso le pedía a Dios que lo examinara. Y tú y yo necesitamos hacer esa misma oración. Porque en nuestra humanidad muchas veces disfrazamos de voluntad de Dios lo que en realidad son deseos personales. Y terminamos justificando decisiones que nacieron en la carne, no en el espíritu. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos confundidos? Cuando sentimos que hay dos caminos y no sabemos cuál es el correcto. Aquí va una clave poderosa. Espera hasta que tengas claridad. No tomes decisiones permanentes desde un estado emocional temporal. Dios no tiene prisa. Tú tampoco deberías tenerla. No porque Él se demore, sino porque su tiempo es perfecto. Isaías 30:18 dice, Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Si hoy no ves el camino con claridad, no es un castigo. Es una invitación a esperar, a confiar, a no moverte hasta que la nube se mueva. Así como en el desierto el pueblo de Israel no avanzaba hasta que la nube de la presencia de Dios se levantaba. Ellos no seguían el reloj, seguían la presencia. Y aquí quiero hablarte al corazón. Tal vez estás cansado de esperar. Tal vez llevas tiempo orando por dirección. Tal vez ya no sabes qué hacer. Pero déjame recordarte algo. Dios no llega tarde. Y cuando Él guía, no hay confusión, hay paz. No te desesperes por tomar decisiones. Desespérate por conocer más al Dios que da la dirección. Porque cuando tu mayor deseo sea agradarle, cuando tu corazón se alinee al suyo, discernir su voluntad será más natural de lo que crees. Y antes de cerrar esta parte, quiero que te lleves esto. Dios no se complace solo en que aciertes en tus decisiones, sino en que lo honres con tu proceso. Él está más interesado en tu corazón que en tu camino, porque si tu corazón es suyo, Él se encargará de llevarte por el camino correcto. Y a medida que seguimos profundizando en este camino de discernir la voluntad de Dios, quiero que abraces una verdad poderosa. El discernimiento no es un acto aislado, sino una forma de vida. No se trata solamente de consultar a Dios cuando tenemos que tomar una gran decisión, aunque eso es importante, sino de caminar cada día en una relación tan íntima con Él, que su voz se vuelva familiar. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Notas el orden? Primero escuchan su voz, luego Él las conoce, y finalmente ellas lo siguen. No puedes seguir a alguien a quien no conoces ni oyes, y para eso necesitas tiempo, necesitas silencio, necesitas comunión constante. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos hoy es el ruido. Vivimos en una época donde todo nos habla. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otros, nuestras emociones internas. Y en medio de tanto ruido, la voz de Dios puede parecer un susurro lejano. Pero la realidad es que Dios sigue hablando. El problema es que muchas veces no estamos escuchando. Por eso el Salmo 46:10 nos dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué frase tan profunda. Estar quieto en un mundo que corre. Callar en medio de tanto ruido. Detenerte para reconocer que Él es Dios y tú no. Ese es el principio del discernimiento. Rendir tu ritmo al ritmo del cielo. Y permíteme hacerte una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Estás dispuesto a desconectarte del ruido
para conectarte con la voz de Dios? Porque discernir su voluntad requiere disciplina. No llega mágicamente. Se cultiva, se afina. A veces, para escuchar a Dios hay que ayunar. No solo comida, también entretenimiento, redes, incluso personas que nos llenan la cabeza de ideas que no vienen del cielo. No porque esas cosas sean malas en sí, sino porque necesitamos espacio para que Dios hable. El profeta Elías lo vivió en carne propia. En 1 Reyes 19, él estaba huyendo, confundido, desanimado, y Dios se le aparece, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en un silbo apacible. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a Elías, y también a nosotros, que su voz no siempre retumba. A veces susurra, y para oír un susurro, tienes que acercarte. Esa es la clave, acércate. No te contentes con una vida cristiana de domingo. Busca intimidad con Dios. Él quiere ser tu consejero, tu amigo, tu guía constante. Y cuando tu vida se vuelve un espacio donde Él habita, discernir su voluntad se convierte en una consecuencia natural de tu caminar con Él. Ahora, hablemos de algo muy importante también, el papel de la comunidad en el discernimiento. Porque Dios no te diseñó para que tomes decisiones espirituales en soledad absoluta. Por eso formó la iglesia. Por eso puso líderes, mentores, hermanos en la fe, para que camines acompañado. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Claro, no cualquier consejero. Personas que aman al Señor, que conocen su palabra, que tienen un testimonio firme. Hay veces que estás tan dentro del bosque que no puedes ver con claridad los árboles. Y ahí es donde otro hermano o hermana puede ayudarte a ver lo que tú no estás viendo. No estás llamado a cargar solo con el peso de las decisiones. Ora sí, busca la palabra sí, pero también ten la humildad de escuchar a aquellos que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte. Y aquí entra otra clave. La voluntad de Dios nunca contradice su palabra. Esto es fundamental. No importa cuán fuerte sea tu deseo o cuán justificado parezca algo. Si va en contra de lo que Dios ya ha dicho en la Escritura, no es su voluntad. Punto. La palabra de Dios es nuestro filtro. Es nuestra lámpara, como dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando algo no cuadra con la Escritura, por más emociones o señales que sientas, debes rechazarlo. Y hablando de señales, debemos tener cuidado con depender excesivamente de ellas. Claro que Dios puede usar señales. Las vemos en la Biblia muchas veces. Pero no podemos vivir buscando señales como si fueran un horóscopo cristiano. La fe madura no se basa en señales visibles, sino en una relación viva. No olvides lo que Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A veces, Dios no te dará una señal clara. Y no porque no quiera hablarte, sino porque quiere que aprendas a confiar en su carácter más que en su intervención. Eso también es madurez espiritual. Eso también es discernir. Entonces, mientras avanzamos en este proceso de discernimiento, quiero invitarte a hacer una oración sincera. Señor, enséñame a escuchar tu voz. Ayúdame a callar el ruido. Dame humildad para recibir consejo y firmeza para obedecer lo que tú ya has dicho. Seguimos y quiero que ahora profundicemos en algo que todos hemos experimentado en algún momento. El conflicto entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Ese tironeo interno en el que sentimos que una parte de nosotros quiere algo intensamente, pero otra parte sospecha o sabe que eso no es lo que Dios quiere. Este es un terreno delicado, porque muchas veces nuestros deseos no son necesariamente pecaminosos. A veces queremos algo bueno, una relación, una oportunidad laboral, un ministerio, un sueño que incluso hemos orado por años. Pero cuando nos acercamos al Señor buscando dirección, sentimos que Él dice no o espera. Y aquí surge la lucha, porque duele, porque parece injusto, porque no entendemos por qué algo que parece tan bueno no está en su voluntad. Jesús mismo vivió este tipo de tensión en el huerto de Getsemaní. Mateo 26:39 dice,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Notas la honestidad de Jesús? Él expresa su deseo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero también expresa su rendición. No sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la clave. No se trata de negar nuestros deseos. Se trata de presentarlos con humildad y decir, Señor, si esto no es lo mejor, si esto no es lo que tú quieres para mí, entonces dame la fuerza para soltarlo. Ese es el corazón que Dios honra. Un corazón que desea, pero que se somete, que sueña, pero que se rinde. Hay algo hermoso que sucede cuando decides poner tus deseos en el altar. Dios transforma tu corazón. Comienzas a desear lo que Él desea. Tu voluntad empieza a alinearse con la suya. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí, Él incluso puede cambiar tus deseos, puede moldear tu querer, pero eso solo ocurre en la rendición. Mientras más te acercas a Él, más se alinea tu corazón con el suyo. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en el pasado oraste por algo que hoy agradeces que Dios no te haya dado? ¿Te ha pasado? Esa relación que parecía ideal, ese trabajo que parecía perfecto, esa puerta que deseabas con todas tus fuerzas, y hoy con perspectiva, ves que Dios tenía razón al cerrarla. Eso es lo que pasa cuando caminamos con fe. A veces el no de Dios es una expresión de amor, no de rechazo. Es una protección, no una negación. Es una pausa divina que prepara un sí mejor. Ahora bien, también debemos ser honestos y reconocer que muchas veces, en medio de la espera o del silencio de Dios, somos tentados a forzar las cosas, a manipular circunstancias, a convencernos de que lo que queremos tiene sentido y debe ser lo correcto. Y aquí hay peligro, porque cuando forzamos algo que Dios no nos está dando, lo que obtenemos puede costarnos caro. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le había prometido un hijo, pero como el tiempo pasaba y nada ocurría, Sara y él decidieron tener un hijo con Agar. El resultado fue Ismael, fruto del apuro, no de la promesa. Y aunque Dios amó a Ismael, eso trajo conflicto y división. Escucha bien esto. Cuando forzas algo que no viene de Dios, puede que lo obtengas, pero perderás la paz que solo la obediencia trae. Por eso, en vez de correr tras lo que deseas, corre hacia aquel que conoce tus verdaderas necesidades. Salmo 37:4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el orden es importante. Primero, deleítate en Él. Luego, tus peticiones estarán alineadas con su voluntad. Y aquí quiero hablarte como un pastor que también ha llorado por decisiones, que también ha luchado con deseos intensos. Yo he estado en el lugar donde no sabes si tu deseo es una visión de Dios o una ilusión tuya. Y he aprendido que la única manera de discernir la diferencia es pasar tiempo con el Señor. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Cuando estás lleno de su presencia, todo lo demás se aclara. Los deseos que son tuyos, pero no de Dios, pierden fuerza, y los que son suyos cobran vida. La intimidad con Dios no solo te consuela, te aclara, te ordena por dentro. Y algo más, no te compares. El hecho de que algo sea bueno para otro no significa que sea bueno para ti. Dios tiene un camino único para cada uno, y la comparación puede envenenar tu discernimiento, porque comienzas a medir tus decisiones por las vidas de otros en lugar de por la guía del Espíritu. Juan 21:22 nos recuerda esto. Jesús le dice a Pedro, refiriéndose a Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. En otras palabras, no mires lo que estoy haciendo con otros. Concéntrate en seguirme tú, en obedecer tú, en discernir tú. Hoy te invito a eso, a dejar de mirar alrededor, a dejar de querer controlar, a confiar que el Dios que puso deseos en tu corazón también tiene el poder de purificarlos y llevarlos a cumplimiento, en su tiempo. Seguimos avanzando en este viaje del discernimiento, y quiero que hoy te lleves esta verdad profundamente grabada en tu corazón. La voluntad de Dios no siempre será lo más fácil, pero siempre será lo mejor. Vivimos en una cultura que idolatra la comodidad. Si algo requiere sacrificio, esfuerzo o incomodidad,
rápidamente pensamos que no es de Dios. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. La voluntad de Dios, aunque perfecta, muchas veces nos incomoda, nos confronta y nos reta a salir de nuestra zona de confort. Piensa en Moisés. Él tenía una vida tranquila en el desierto, pastoreando ovejas. Pero cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo de Egipto, le está pidiendo que enfrente al faraón, que regrese al lugar de donde huyó, que lidie con la dureza de un pueblo rebelde. ¿Era fácil? Number. ¿Era su voluntad? Sí. O considera a María, la madre de Jesús, una joven con sueños, planes, tal vez un matrimonio tranquilo con José. Pero un día el ángel aparece y le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y esa gracia vino con un embarazo que no podía explicar, con rechazo social, con un llamado que le costó todo. Pero también le dio el privilegio más grande que una mujer ha tenido jamás, llevar en su vientre al Salvador del mundo. Amado, lo que Dios quiere para ti puede sacudirte, pero también puede elevarte a una dimensión que nunca imaginaste. No midas la voluntad de Dios por la facilidad del camino, sino por la paz que produce en tu interior y la gloria que le da a Él. Y hablando de paz, hay una diferencia importante entre paz emocional y paz espiritual. A veces confundimos sentirnos bien con estar en la voluntad de Dios, pero hay decisiones que nos pueden hacer sentir incómodos emocionalmente y aún así ser completamente guiadas por Dios. La paz espiritual va más allá de las emociones. Es esa certeza en el corazón, a pesar del miedo o la incertidumbre, de que estás haciendo lo correcto. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierne en el original griego tiene la idea de actuar como un árbitro. Es decir, la paz es la que dicta si una decisión es válida o no, no nuestras emociones cambiantes. En medio de tus decisiones, pregúntate, ¿siento esa paz que no viene de mí, sino que parece susurrar desde lo profundo de mi espíritu? ¿O estoy intentando convencerme emocionalmente de que algo está bien? Y aquí entramos en otro aspecto vital del discernimiento, el tiempo de Dios. Porque incluso cuando sabes cuál es su voluntad, a veces no sabes cuándo. El qué puede ser claro, pero el cuándo puede ser un misterio. Y esto también requiere madurez. Dios le prometió a David que sería rey, pero pasó mucho tiempo antes de que eso se cumpliera. Mientras tanto, David tuvo que huir, esconderse, ser perseguido por Saúl, pero nunca forzó el momento. De hecho, tuvo oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía que la voluntad de Dios no solo incluye el destino, sino también el proceso. Escucha esto. No todo lo que es de Dios es para ahora. A veces Él te da una promesa para probar tu corazón, para ver si confías en su tiempo o si vas a tomar atajos. Y los atajos espirituales, aunque parezcan soluciones, siempre nos alejan del plan perfecto de Dios. Recuerda a Abraham e Ismael. Recuerda a Saúl y su impaciencia al ofrecer sacrificio sin esperar al profeta Samuel. Los atajos nunca terminan bien. Así que si sabes que algo es de Dios, pero todavía no sucede, no desesperes, no apresures, no manipules. Confía, espera. Sigue siendo fiel donde estás, porque el Dios que te dio la promesa también se encargará del cumplimiento en el momento perfecto. Mientras esperas, enfócate en tu carácter, porque el carácter es lo que te va a sostener cuando llegues a donde Dios te quiere llevar. Si llegas a una promesa sin tener la madurez para sostenerla, esa bendición puede volverse una carga. Y eso nos lleva a otro principio importante. El discernimiento se desarrolla con la obediencia diaria. No se trata de grandes revelaciones o visiones celestiales todo el tiempo. Muchas veces se trata simplemente de obedecer lo que ya sabes que Dios te dijo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no obedeces a Dios en las cosas pequeñas, ¿cómo vas a confiar en tu capacidad para discernir su voluntad en los momentos cruciales? La obediencia es la mejor escuela del discernimiento. Cada sí a Dios, aunque parezca insignificante, afina tu oído. Cada vez que decides actuar según su palabra, incluso cuando no entiendes todo, estás entrenando tu espíritu para reconocer su voz con más claridad. Y por último en esta parte, quiero recordarte que Dios no se cansa de guiarte.
Puede que tú te canses de buscar, de orar, de esperar, pero Él jamás se rinde contigo. No es un Dios que dice, ya le hablé una vez, ahora que se las arregle. Su amor es persistente, su dirección es continua. Y en esta parte quiero llevarte más adentro, aún más profundo, al terreno de las motivaciones del corazón. Porque muchas veces, el problema no es que no sepamos qué hacer, sino que no hemos purificado lo que nos impulsa a tomar decisiones. Y es aquí donde el discernimiento se vuelve espiritual, no solo lógico. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Qué fuerte es esta palabra. Está hablando de peticiones mal dirigidas, motivadas por el ego, por el orgullo, por el deseo de afirmación, de aprobación o de placer. Y aunque a veces no lo admitimos, muchas de nuestras decisiones están motivadas por estos impulsos. Queremos esa pareja, ese trabajo, esa plataforma, no porque sea lo mejor para nosotros, sino porque creemos que eso validará nuestro valor. Queremos que algo suceda porque otros ya lo tienen, porque sentimos que nos quedamos atrás. Y ahí es donde la niebla espiritual se espesa. La voluntad de Dios no puede discernirse con un corazón lleno de orgullo o de heridas no sanadas. Por eso es tan importante permitir que el Espíritu Santo trate nuestras motivaciones. No solo lo que queremos, sino por qué lo queremos. Pregúntate, ¿por qué deseo esto? ¿Qué hay detrás de mi petición? ¿Estoy buscando glorificar a Dios o llenar un vacío emocional? Y aquí entra algo que muchos pasan por alto. El rol del quebrantamiento en el discernimiento. Sí, el quebrantamiento. Esa experiencia en la que todo lo que creías seguro se sacude, donde tus planes se desmoronan y tus fuerzas se agotan. Puede parecer un castigo, pero muchas veces es el taller donde Dios repara tu oído espiritual. En el Salmo 51:17, David declara, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando estás quebrado, cuando ya no sabes qué hacer, cuando no te queda más que rendirte, ahí es cuando tu oído se vuelve más sensible. No es que Dios hable más en esos momentos, es que tú escuchas mejor, porque ya no estás distraído con tus propias ideas, con tus propios planes, con tu propia voz. Ahora tu corazón está en silencio, abierto, dispuesto, y Dios puede trabajar con eso. Y quiero decirte esto con todo mi corazón. Si estás atravesando un momento de confusión, no asumas que es porque Dios te ha dejado. Tal vez te está preparando para escuchar lo que nunca habías entendido, porque muchas veces el discernimiento viene después del despojo, después de que Él arranca de nosotros lo que nos estorba, lo que nos distrae, lo que nos aleja. Como una poda. Duele, sí, pero da fruto. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y esa limpieza, ese proceso de poda, es incómodo, pero es señal de que estás en el camino correcto. Dios solo poda lo que va a crecer. Así que si estás siendo podado, si estás siendo quebrantado, si sientes que estás siendo vaciado, no estás lejos de la voluntad de Dios. Estás justo en su taller. Y quiero hablarte también de algo muy práctico. La importancia de buscar consejo sabio. El discernimiento no siempre es un acto individual. A veces Dios confirma su voluntad a través de otras personas que caminan cerca de Él. Personas maduras, espirituales, objetivas, que no están contaminadas por tus emociones o deseos. Proverbios 11:14. Lo dice claramente, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No tengas miedo de abrir tu corazón, de contarle a un mentor, a un pastor, a alguien con autoridad espiritual lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Muchas veces, solo el hecho de verbalizarlo con alguien que te ama en Cristo trae claridad, porque esa persona no está influenciada por tu ansiedad, sino por el deseo de que honres a Dios. Ahora, claro, no todo consejo es bueno. Por eso dije sabio, porque hay consejos que vienen de la carne, del miedo o de la lógica humana. Por eso es importante que quien te aconseje sea alguien que ora, que conoce la palabra, que vive en obediencia. Alguien que no va a decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas.
Y si no tienes una persona así cerca, pídele al Señor que la ponga en tu camino, porque Él lo hará. Él se encarga de rodear de sabiduría a aquellos que genuinamente quieren hacer su voluntad. También quiero decirte algo que quizás no esperabas. A veces discernir la voluntad de Dios implica esperar en silencio, no hacer nada, no decidir aún, no moverse hasta tener paz. Y eso puede ser desesperante para los que estamos acostumbrados a tener el control. Pero en la vida espiritual, muchas veces, el paso más sabio es detenerse. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué poderoso, no en la acción, no en la urgencia, en la quietud, en la confianza, en el reposo. Seguimos caminando juntos en este tema profundo y vital, cómo discernir la voluntad de Dios en medio de nuestros deseos y dudas. Y quiero llevarte ahora a un punto clave que a veces pasamos por alto. Dios habla, pero no siempre como nosotros esperamos. Muchos están esperando una voz audible, una revelación espectacular, un sueño claro. Y claro, Dios puede hablar así, pero la mayoría de las veces su voluntad se revela en la cotidianidad, en lo simple, en lo aparentemente común. 1 Reyes 19, 11, 12 nos cuenta cuando Elías está esperando a Dios. Primero viene un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, dice la Escritura, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Muchas veces buscamos la voluntad de Dios en las emociones intensas, en las señales llamativas, pero Él quiere que afines tu oído para reconocerlo en el susurro, porque en el susurro no hay espectáculo, pero sí intimidad. Por eso, si sientes que Dios no te habla, tal vez lo está haciendo de una forma que no estás acostumbrado a reconocer. Tal vez ya te habló, pero no lo reconociste porque esperabas algo diferente. Por eso es tan importante conocer su voz a través de la palabra, porque esa es la base sobre la cual se interpreta todo lo demás. La voluntad de Dios nunca contradice la Escritura. Nunca. Si lo que crees que Dios te está diciendo choca con la Biblia, no es de Dios, porque Dios no se contradice. Su espíritu no se opone a su palabra. Ahora bien, discernir la voluntad de Dios también requiere que estés dispuesto a obedecer, incluso antes de entender. Esa es una actitud del corazón que Dios honra. Hay momentos en que Dios no te da todos los detalles, solo te da un paso, y ese paso requiere fe. Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo sabía que Dios lo estaba guiando, y eso le bastó. Qué contraste con cómo queremos actuar hoy. Queremos el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero Dios no trabaja así. Él te da lo suficiente para que confíes, no para que controles. Y aquí hay un punto muy importante. Si no estás dispuesto a obedecer, no vas a escuchar, porque Dios no revela su voluntad para satisfacer tu curiosidad, sino para que la cumplas. Él no da instrucciones para que decidas si te gustan o no, sino para que las sigas con fe. Es como con un GPS. No te da todo el camino desde el principio, solo te dice el siguiente giro. Pero si no obedeces ese primer giro, no tiene sentido darte el resto del camino. Así es Dios. Si no obedeces lo que ya sabes, ¿cómo esperas recibir más revelación? Así que si estás esperando dirección de Dios, revisa. ¿Estás obedeciendo lo que ya te dijo? ¿Estás siendo fiel en lo que ya te mostró? Porque a veces no es falta de revelación, es falta de obediencia. Y otra clave, discernir también implica aprender a soltar. A veces Dios te está mostrando su voluntad, pero no puedes verla porque estás aferrado a tu plan, a tu deseo, a esa persona, a esa oportunidad que no quieres soltar. Pero escucha esto, no puedes recibir lo nuevo de Dios si no sueltas lo viejo. No puedes avanzar si estás atado a lo que ya no es parte de tu proceso. Y sí, soltar duele, pero es parte del discernimiento. Recuerda cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Él conocía la voluntad de Dios, la tenía clara, pero no pudo obedecerla porque su corazón estaba atado a sus riquezas. Entonces, ¿qué necesitas soltar para ver con claridad lo que Dios quiere? ¿Qué cosa, qué relación, qué expectativa está nublando tu discernimiento? Discernir no es solo escuchar a Dios,
es también limpiar el corazón de todo lo que interfiere. Es permitir que el Espíritu Santo haga espacio en tu vida para que su voz tenga eco, para que su dirección tenga lugar. Y hablando de espacio, quiero recordarte que el discernimiento crece en la intimidad. No hay atajos aquí. Si no estás pasando tiempo con Dios, si no estás cultivando una relación profunda, diaria, personal, no vas a poder escuchar con claridad. No se trata solo de orar en los momentos de crisis. Se trata de caminar con Él todos los días, de hablarle en lo cotidiano, de leer su palabra no como una obligación, sino como una necesidad vital. Porque cuanto más lo conoces, más clara se vuelve su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Notas el orden? Primero oyen su voz, luego lo siguen, pero eso ocurre porque lo conocen. La relación es lo que afina el oído. No te frustres si al principio te cuesta. Todos aprendemos con el tiempo, pero no dejes de buscar, no dejes de acercarte, porque en cada encuentro con Dios, tu oído se vuelve más sensible, tu espíritu más atento, tu corazón más moldeable. Una de las cosas más importantes al hablar de discernir la voluntad de Dios es recordar que no se trata solo de decisiones grandes. A veces creemos que buscar la voluntad de Dios es solo para momentos cruciales. Cambiar de ciudad, elegir pareja, dejar un trabajo. Pero en realidad, el discernimiento empieza en lo cotidiano. Romanos 12:2 nos dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate en ese proceso. No se trata de un instante, sino de una transformación continua. Es renovando tu mente cada día que empiezas a comprender la voluntad de Dios. Eso significa que si hoy no estás buscando a Dios en las decisiones pequeñas, difícilmente vas a reconocer su voz en las grandes. Discernir empieza con lo diario. Cómo tratas a los demás, cómo manejas tu tiempo, qué consumes con tus ojos, qué permites en tus pensamientos. Todo eso moldea tu sensibilidad espiritual. Y muchas veces, esa falta de sensibilidad viene por una vida sobrecargada. Vivimos tan llenos de ruido, de tareas, de presiones, que dejamos muy poco espacio para escuchar a Dios. Queremos que nos hable, pero no tenemos tiempo para quedarnos quietos con Él. Por eso, si quieres discernir mejor su voluntad, necesitas aprender a hacer espacio, silenciar otras voces. Tal vez eso significa dejar ciertas distracciones, ciertas actividades que no te nutren. No porque sean malas en sí mismas, sino porque están ocupando un lugar que solo Dios debería tener. Y cuando haces espacio, te das cuenta de algo poderoso. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es buena. A veces Dios te lleva por caminos que no esperabas, que incluso parecen difíciles, pero al final descubres que era exactamente lo que tu alma necesitaba. Jesús mismo lo vivió. En el huerto de Getsemaní oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese momento revela el corazón del verdadero discernimiento. No solo saber lo que Dios quiere, sino estar dispuesto a obedecer, aunque cueste. Porque discernir no es solo entender, es rendirse. Es decir, Señor, aunque no lo entienda todo, confío en ti. Aunque no sea fácil, te sigo. Esa entrega es donde el alma encuentra paz. Y si estás en un tiempo donde no sabes qué decisión tomar, donde tus deseos y tus dudas se mezclan, no te desesperes. Recuerda que Dios es un Padre que guía con amor. No está jugando a esconderse de ti. Él quiere revelarte su voluntad más que tú mismo quieres conocerla. A veces ese proceso incluye esperar, y otras veces incluye moverse con lo poco que sabes. Pero en ambos casos, el factor clave es confiar. No en tus emociones, no en tus deseos, en Él. Así que si hoy te sientes confundido, haz una pausa. Vuelve al lugar secreto. Ora con sinceridad. Señor, muéstrame tu camino. Si tengo que esperar, dame paciencia. Si tengo que soltar, dame fuerza. Pero sobre todo, dame claridad para ver lo que tú quieres. Él responderá, porque cuando buscas su voluntad con corazón sincero, Él no se queda en silencio. Tal vez no responda como esperas.
Tal vez no sea inmediato, pero llegará, y cuando lo haga, lo sabrás. Y ahora que hemos caminado tanto en este mensaje, quiero llevarte a un cierre que no es una conclusión, sino una invitación a vivir cada día bajo la luz de la voluntad de Dios. Porque discernir su voluntad no es algo que se aprende una vez y ya está. Es una práctica, un estilo de vida, una relación constante con Él. Recuerda esto, Dios no está tan interesado en darte direcciones como en caminar contigo. Él no quiere ser un GPS que solo consultas cuando estás perdido. Quiere ser tu compañero de jornada, tu guía constante, tu padre cercano. Por eso, más importante que saber qué hacer, es saber con quién estás caminando. Porque cuando estás con Él, aunque no veas todo claro, tienes paz. Aunque haya incertidumbre, hay confianza. Y aunque haya dudas, su amor te sostiene. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te deja a mitad de camino. Si Él comenzó algo en ti, si estás buscando su voluntad, puedes estar seguro de que Él te va a guiar hasta el final. Pero también quiero que recuerdes que su voluntad no siempre es algo externo. No es solo a qué lugar ir o qué decisión tomar. A veces, su voluntad es más interna. Que tu carácter sea formado, que tu fe madure, que tu confianza crezca. Y todo eso ocurre en el camino, no en la meta. Por eso, no te obsesiones con tomar siempre la decisión perfecta. En lugar de eso, busca el corazón correcto. Porque cuando tu corazón está rendido a Dios, aun si te equivocas, Él endereza tus pasos. Aun si no tomas el mejor camino, su gracia te alcanzará. Proverbios 3:5-6 nos recuerda esto con tanta belleza. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que hace un corazón que discierne. Reconoce a Dios en todo, en lo grande y en lo pequeño, en la alegría y en la espera, en el deseo y en la duda. Y quiero hablarle por un momento a ese corazón cansado, a esa persona que ha orado tanto, que ha esperado tanto, que siente que no tiene respuestas claras. No estás solo. Dios te ve. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada vez que has dicho, Señor, ¿qué quieres de mí? Y aunque no lo sientas, Él está obrando. Aunque no lo veas, Él te está formando. Aunque no lo escuches con claridad, su amor no ha dejado de hablar. Así que hoy haz esta oración conmigo desde lo profundo del alma. Señor, quiero tu voluntad, aunque me cueste, aunque no la entienda. No quiero solo mis deseos, quiero tu propósito. No quiero solo lo que me gusta, quiero lo que me transforma. Enséñame a escucharte, a confiar en ti, a caminar contigo paso a paso. Aunque haya dudas, aunque haya miedo, aunque no tenga todas las respuestas, dame un corazón humilde, rendido, dispuesto. Ayúdame a discernir tu voluntad y a obedecerla con fe. En el nombre de Jesús, amén. Ese es el tipo de oración que transforma tu vida, porque te pone en una posición de dependencia, de entrega, de intimidad, y desde ahí todo se aclara con el tiempo. No estás solo en este camino. Todos, en algún momento, tenemos que discernir. Todos enfrentamos deseos intensos, dudas profundas, decisiones difíciles. Pero no estamos abandonados. Tenemos un Padre que guía, un Espíritu que consuela, una palabra que ilumina. Así que sigue caminando, sigue buscando, sigue creyendo, porque Dios es fiel y su voluntad no es un misterio para esconderte, sino un camino para revelarte a ti mismo quién eres en Él. Y al final, no se trata solo de saber qué hacer, se trata de conocerlo a Él, porque cuando conoces a Dios, su voluntad se vuelve parte de ti. Ya no es una orden externa, sino una pasión interna. Y vivir así, amigo, hermana, hermano, es el mayor privilegio que tenemos. Gracias por compartir este tiempo. Que el Señor te guíe, te fortalezca y te dé claridad cada día. Y recuerda, no caminas solo. Él va contigo. Siempre. Pastor Gabriel Soto.